Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Transporte al Éxito, espacio diseñado para que conversemos todo lo que tiene que ver con logística, con transporte, cadena de suministro, seguro de mercadería, aduanas, todo para que un importador o un exportador pueda desarrollar su import y su export de una manera eficiente. Vamos a continuar con nuestro invitado Edgar Push, CEO de Prime. Bienvenido, Edgar, a este capítulo nuevo. Gracias, Ana Karen. Creo Un que gusto vamos como a... siempre. Gracias para vos. Escúchame, Edgar, hemos quedado en un punto súper interesante, como que hemos cortado el anterior capítulo, en el tema de qué viene a ser la anécdota tal vez más interesante que has podido tener, bueno, deben ser varias, ¿no? No tengo lugares. A lo largo de los años en el tema de búsqueda de proveedores. Y nos estabas compartiendo una anécdota como tal, y te conté un caso. Caso real, sí. ¿Podemos continuar, por favor, con ese caso? Sí, sí, ¿En qué claro. terminó la historia? Bueno, recapitulando brevemente, te estaba comentando el requerimiento de un cliente en Estados Unidos que él trabaja en el rubro de la construcción. Ya. Entonces, ya había cerrado el trato directamente con su proveedor en Taiwán por dos retroexcavadoras, que son máquinas bien, bueno, para construcción son ideales, ¿no? Porque son bastante versátiles. Entonces, las máquinas usadas. Ya. Entonces, bueno, precisamente nos encomendó verificar, primero, obviamente, si existía la empresa. Esto quedaba en Taiwán, que es una ciudad que está al norte de Taipei. ¿Norte? Ya. Sí, norte, si no me equivoco. Y bueno, él, como te comentaba, ya cerró el trato, cerró las condiciones. De hecho, incluso quería ya pagar, pero bueno, se contactó. Y bueno, sugerimos que no, efectivamente no lo haga hasta que podamos ver, determinar que efectivamente si esto existía. Entonces, bueno, obviamente tuvimos que hacer, en este caso, ir a conocer directamente con el equipo, como te comentaba, esto es bien importante. El equipo nuestro, parte de nuestro equipo, es ingeniero asignado para poder hacer el trabajo. Y era no solamente hacer la inspección de que la fábrica existe, bueno, en este caso no era una fábrica, un mayorista. Ya, Este tipo de maquinaria que es muy popular porque en Asia se da mucho, que hay mucha, volvamos un poco para ponerte en contexto. Hay mucha maquinaria usada en China y en Taiwán que es maquinaria comprada por el gobierno para proyectos gubernamentales. Y estas máquinas se dan de baja en un periodo de tiempo muy corto. Entonces estamos hablando que son máquinas relativamente nuevas, pero bien intensamente usadas. Entonces, en este caso, el gobierno lo que hace es deshacerse de este stock. Y hay mayoristas o intermediarios que compran esto y revenden. Y son máquinas que tienen, bueno, 1, 2, 3 años. Y bueno, este intermediario lo que hace es buscar mercados. Entonces, este cliente se había contactado con uno de ellos y terminó de cerrar un trato. Entonces, nosotros visitamos a esta gente en Taiwán. Verificamos que efectivamente existían, pero no es como la anécdota previa que te conté que no en una fábrica de fideo ahí, pero esto fue en China, ya. esto era en Taiwán. Y además de hacer la verificación nosotros teníamos que hacer una inspección técnica. Eso significa llevar a un ingeniero especializado en el rubro para que pueda hacer un protocolo de pruebas de de estas dos máquinas. Entonces, a ese nivel hemos trabajado, o sea, efectivamente asegurando, porque hay muchos casos, y de hecho hay mucha gente acá en Bolivia que importa máquinas de segunda mano. Entonces, acá esto también es una alerta porque en el mercado en este tipo de mercado es muy, muy importante hacer este tipo de verificación. Y no solamente las verificaciones de que exista el vendedor, porque hay mucho intermediario y esto es muy fácil porque ellos pueden alquilar ¿cómo se dice? Un garaje y meter máquina y decir que ellos trabajan ahí. Pero se dan tantos casos de que no existe eso y se van moviendo. Entonces, por eso es relevante no solamente hacer la constatación de que existen, sino hacer la prueba mecánica. Ya. Porque se puede ver hermosa la máquina. Es como que uno compra un auto de segunda mano.
se puede ver muy bonito, lo pintan, se lava, le ponen luz, etcétera, etcétera, pero por dentro un desastre. Y ya nos ha pasado. Ya, No con bueno, en el caso de este que te comentaba de esta empresa de Taiwán, nos pasó. No era tal, o sea, ya nos había pasado antes en China, en el caso de una niveladora, una motoniveladora, que la máquina por dentro, que estaba hermosa, se veía muy linda, y mm. adentro los cables estaban totalmente destruidos. O sea, el sistema eléctrico, las válvulas, etcétera, etcétera, mal. Entonces, en tu experiencia, siempre recomendás, más allá de la verificación que efectivamente exista la fábrica, ir y ver con personal Sí, de infraestructura como tal, sino agarrar y hacer la revisión de los equipos que se quieren comprar. Eso es lo que estoy sí, comprendiendo. sí. Sí, en el tema técnico, en el tema, como te digo, maquinaria, es muy, muy, muy importante. O sea, casi vital, porque si no, o sea, nadie va a hacer una inversión y no estamos hablando de poca plata. O sea, una Mm, máquina eso te vale mínimo, mínimo 50,000, $40,000. Entonces, son dos máquinas, o sea, es harta plata. wow, por Entonces, supuesto que sí, es algo que definitivamente vale la pena. claro, mucha gente de no, que llegue acá, yo lo arreglo. Bueno, puede ser, pero yo creo que mejor poder estar tranquilo de que esa máquina es embarcada y llegando a destino, inmediatamente Claro, funciona o bien. sea, estás comprando para desarrollar un negocio. Imagínate que Ya, es algo que no va a funcionar. Edgar, una consultita súper, súper importante. ¿Qué información se necesita entregar a Prime para que Prime desarrolle el servicio de verificación? ¿Qué necesitas? ¿Qué información como tal? nosotros trabajamos con una ficha de producto, o sea, una ficha, pero que es de servicio producto. Y es como lo mismo que te había comentado en anteriores Another podcast. sí, Ya. sí, en anterior podcast. Yo siempre digo, mientras más rigurosa la información, mejor el trabajo, o sea, mejor el resultado. Entonces, nosotros siempre, y es el primer filtro que hacemos, o sea, de hecho, si un cliente, por ejemplo, solicita hacer un trabajo y no es capaz de llenar una ficha con información mínima de lo que supuestamente quiere vender, entonces no, Muy, muy muy informal. poco serio, o sea, Correcto. y lamentablemente pasa muy, muy, muy seguido, entonces, y no es solamente por un filtro, sino que es para darle rigurosidad al proyecto, porque al final, de nuevo volvemos a lo que te decía, si el cliente no conoce su producto, no conoce su mercado, su demanda, entonces, Difícilmente vas a poder ayudarlo. claro, Ujú, claro. Entonces, totalmente. nosotros queremos ayudarlo de la mejor forma, pero claro, no es algo, porque mucha gente cree que también, y lo que te comentaba, o sea, que creen que nosotros tenemos que, la clásica pregunta, ¿no? ¿Qué importa China? O sea, claro, no es algo que nosotros tengamos que hacer, es algo que el cliente tiene que hacer, es la parte del cliente. Perfecto, Edgar. Entonces, lo que nos has compartido es un poquito sobre algunos puntos frecuentes, o sea, de dificultades que se tiene, pero en tu experiencia, ¿cuáles serían los problemas más frecuentes? Acabas de mencionarnos unos, que hay que verificar también las máquinas como tal. Sí. ¿Qué nos recomendás y cuáles son los problemas frecuentes que has visto a lo largo de los años que venís trabajando? Bueno, lo que te comenté antes, bueno, uno de ellos es lo que te comenté antes, que dada la apertura y la economía y todo el libre acceso a información que tenemos, que por cierto es absolutamente positivo, ¿Correcto? eh, hay que, es unos problemas que topamos, porque principalmente, por ejemplo, ah, hay un par de plataformas en China que son las más populares. Y los clientes, bueno, contactan, o los potenciales clientes, o cualquier potencial comprador o emprendedor, contacta a proveedores a través de esas plataformas. Y claro, ellos ven un precio que es un precio totalmente irreal, porque no consideran que esos precios tienen costos ocultos. Entonces, ese precio es simplemente un precio para enganchar. Entonces, uno cuando comienza a hacer la relación, intercambiar información, intercambiar precios y proformas y cotizaciones, empiezan a aparecer estos costos que efectivamente no tenía considerado, por ejemplo, un tema que ustedes manejan, que son los cargos hasta el puerto.
Ya, que no tenía considerada los costos en destino. los costos en destino y en origen. Correcto, los costos en origen. Porque básicamente, y esto es muy común y aprovecho, cuando un potencial importador, un comprador, pide cotizaciones y precios en este caso en China, y acá tengo que hacer la diferencia, porque generalmente, como te decía, nosotros trabajamos con Vietnam, con Japón, con Taiwán, y curiosamente siempre nos pasa en China. Entonces, es que el precio que uno ve en esas plataformas es un precio ex-work. O sea, que no incluye nada. Entonces, ahí Ya, empiezan los problemas. claro. Y la mayoría de los importadores, sobre todo que son Un precio ex-work, para dejarlo claro, es un precio del producto puesto en fábrica. ahí en el mesón del fabricante. O sea, ahí hay que incluir el transporte, o sea, primero el packaging, después el transporte al puerto, los impuestos, todos los gastos relacionados. Entonces ahí va subiendo, 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 y ahí el precio real es completamente distinto al que veía en la. Correcto, la mayoría de los importadores nuevos no tienen idea de qué es, estás hablando en qué término ha comprado, no conocen los incontros, no tienen idea de qué es un ex-work. Exacto. Entonces se topan con unas situaciones muy tristes porque lastimosamente lo que están manejando como precio es una mínima parte de lo que realmente va a llegar a costar su producto. Sí, sí. Y otro tema Sí, también, aprovecho, es otro problema que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Es claro, bueno, no puedo generalizar, pero cuando el importador, o perdón, el fabricante o proveedor el proveedor, ofrece el transporte, hay un gran problema ahí porque a nivel internacional, bueno, ustedes lo manejan mejor que nadie, el precio efectivamente y el enganche es cobrar un flete mucho más barato si es agregado al costo del producto, pero claro, los cargos locales en destino, que muchas veces son cosas, quizás estoy hablando un poco más de técnico acá, pero yo creo que la gente que importa ya lo sabe. Entonces los cargos en destino son absurdos. Entonces, o a veces son navieras, como ellos no tienen mucho conocimiento, para empezar, no saben que nosotros no tenemos mar, va a llegar a través de los puertos de Arica o Iquique y envían con ciertas navieras, las cuales no tienen representación en Bolivia como tal. Y la tienen experiencia de ustedes. exactamente, hay ciertas navieras también, lastimosamente, China, que la mayoría de los operadores logísticos les hacemos 3 cruces, porque no queremos trabajar con esas empresas. Y curiosamente, si te das cuenta, Eso con la mayoría que el caso de ustedes es China. sí, Pues no sé, me imagino han importado también de Japón, de Taiwán, de Corea, y no pasa, no sí, pasa. O sea, en su gran mayoría efectivamente es China, pero es es súper volumen. súper interesante lo que estás mencionando, Edgar. Y hablando del tema de verificación como tal, ¿de qué países te pueden solicitar verificación? Bueno, como les comentaba, nosotros trabajamos principalmente, bueno, en China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, India. India, interesante, India ha tomado alta relevancia correcto. y principalmente en un tema textil. Bueno, Sí, hay mucha industria también y que nos han contactado por instrumental quirúrgico. Incluso Pakistán. Pakistán tiene muy buen acero inoxidable quirúrgico. Malasia incluso hace látex para guantes de estos desechables. correcto. Claro, entonces nosotros tenemos la posibilidad de trabajar, bueno, trabajamos en todo el área. Ok, volvemos a mencionar, por favor, podemos hacer una recapitulación. Sí. ¿De qué países sería? China, China, Japón, Japón, Taiwán, Taiwán, República, Corea del Sur, Corea del Sur, no, del norte no. ya, la Corea del Norte, no, ya, Vietnam, ya. Camboya, Malasia, India. India, que como decís, la verdad es que está importando bastante en los últimos años también de India. Sí. Edgar, yo te agradezco muchísimo y aún seguimos teniendo temas pendientes porque no alcanza el tiempo de los podcasts, entonces vamos a hacer uno siguiente donde te voy a hacer una nueva invitación. Por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias a ti. No, gracias a vos, Edgar. No se olviden que todos los viernes tienen una cita a las 8 de la noche en nuestro podcast Transporte al Éxito. Por favor, compartan.